mis hermanos y mis hermanas. Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes 23 de agosto, yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este viernes penitencial, viernes 23 de agosto. Hermanos, entrando inmediatamente en acotación a la pericopa que nos propone a nosotros la liturgia de la iglesia para este viernes, podemos nosotros descubrir que el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22, versículo 34 al 40, nos habla a nosotros lo que se llama el mandamiento principal o el gran mandamiento. Si ustedes lo leen desde San Mateo, como lo hemos escuchado hoy, el Señor este mandamiento lo divide en dos grandes partes. La primera parte es amarás al Señor tu Dios y la segunda parte es amarás a tu prójimo como a ti mismo, es decir, dos mandamientos diferentes. Sin embargo, el evangelista Lucas no. San Lucas nos habla del gran mandamiento, único mandamiento. San Lucas dice lo siguiente, San Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Es el único mandamiento. En cambio, San Mateo y los otros evangelistas difieren donde leemos lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y dice el versículo 39, San Mateo 22:39, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Si nosotros nos acercamos ahora sí a este texto, como nos lo propone a nosotros la Santa Iglesia Católica, dice el versículo 34, mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Es decir, los enemigos de Jesús estaban activos. Si ustedes van un poco más atrás del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, ustedes van a encontrarse con la entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén. San Mateo lo presenta en el versículo 21, San Marcos en el capítulo 11, San Lucas en el capítulo 19 y San Juan en el capítulo 12. Mateo nos lo presenta a nosotros en el capítulo 21, después de que el Señor entra a Jerusalén, purifica el templo, maldice la higuera y viene una controversia. Esto es importantísimo. En el versículo 23, San Mateo 21:23, el Señor llega al templo, enseña el templo y entonces aparecen los sacerdotes y los ancianos y empiezan esa controversia con nuestro Señor. El Señor propone dos parábolas, la parábola de los hijos, la parábola de los viñadores homicidas, y entonces los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que estaban refiriéndose a ellos, ancianos, sumos sacerdotes, fariseos, los enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después el Señor les propone
el banquete nupcial. Después le preguntan al Señor para hacerlo caer en la tentación, para hacerlo caer y meterse en problemas, si hay que pagarle tributo al César o no, y hablando acerca de la resurrección de los muertos. Cuando habla acerca de la resurrección de los muertos, el Señor se está enfrentando contra los saduceos. Los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, pertenecían al grupo de los saduceos, y los saduceos son aquellos que no creen en alma, ni en resurrección, ni en espíritu. Ya lo viene a decir Hechos de los Apóstoles en el capítulo 23, si mi memoria no me falla. Dice, Pablo miró fijamente al Sanedrín y dijo, hermanos, yo me he portado con entera buena conciencia ante Dios hasta este día. Pero el sumo sacerdote Ananías mandó a los que le asistieran que le golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Tú te sientas para juzgarme conforme a la ley y manda violentamente, violando la ley, que me golpeen. Pero los que estaban a su lado dijeron, insultas al sumo sacerdote de Dios. Pablo respondió, no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito, no injuriarás al jefe de tu pueblo. Y dice el versículo 6, Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, gritó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos, por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Al decir él esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo esto. Hechos de los Apóstoles 23:8. Es decir, los saduceos no creen ni en ángel, ni en resurrección, ni en espíritu. Los saduceos es los que se conocen como los materialistas de la época de Jesús. Y sin embargo le formula una pregunta al Señor acerca de la resurrección de los muertos. Si una mujer se casa con un hombre y este muere sin darle hijos, y se casa con su hermano, era una ley que se llamaba la ley del levirato. La ley del levirato es decir, casarse con el cuñado. Y entonces al final el Señor les aclara que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Al oír esto la gente quedaba maravillada, pero los saduceos quedaron totalmente callados. Entonces los fariseos, al enterarse de que Jesús le había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó a Jesús con el ánimo de tentarle. Y es la pregunta que le formula Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y entonces el Señor le responde, como lo decía el Antiguo Testamento, Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 4. Esa es la primera parte de este gran mandamiento. De hecho, el pueblo de Israel tiene 613 leyes para el Antiguo Testamento, y la primera ley, el primer mandato es, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y queden en tu corazón estas palabras de la ley. El Señor también lo dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice el Señor. En lugar de decir con todas las fuerzas, dice con toda la mente. Y el evangelista San Lucas dice, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. San Lucas une el Deuteronomio a Mateo y le da esos 4 apelativos para poder amar al Señor. Con todo el corazón, lo que abunda en el corazón abre los labios. Si queremos ser predicadores, tenemos que amar a Dios con el corazón. Con toda el alma, es decir, con toda nuestra dimensión trascendente, debemos buscar al Señor. Con todas las fuerzas, con todas las capacidades humanas y con toda nuestra mente. No podemos entregarle nuestra mente absolutamente a nada más, sino a nuestro Dios para poder amarlo. Sin embargo, vea lo interesante de esto, que el Deuteronomio nos habla a nosotros de esta primera parte, amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Pero la segunda parte, el segundo mandamiento, no aparece. Aparece es en el libro del Levítico. Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y da el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Yahvé lo mando. Es decir, el Señor Jesús
en el Evangelio de San Mateo une estos dos mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento principal? Pregunta, amar a Dios y amar al otro, amar al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿y cómo estamos nosotros amando? ¿Estamos amando a Dios? ¿Estamos amando al prójimo? ¿Y nos estamos amando nosotros mismos? Hay mucha gente muy espiritual que dice, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero aborrezco a mi hermano. Y la primera carta del apóstol San Juan dice, ¿cómo puedes decir tú amo a Dios si aborreces a tu hermano? Eso es mentiroso. Debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. ¿Y amarlo cómo? Como a mí mismo. Sin embargo, el mismo Señor, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, el Señor nos manda a amarnos a nosotros como Él nos ha amado. Os doy, dice el Señor, un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. El Señor perfecciona ese amor. ¿Y por qué el Señor perfecciona ese amor? Sencillamente porque nosotros somos limitados, finitos. Y ese es el gran problema de la humanidad contemporánea, de que amamos a los demás como nosotros nos amamos y como nos estamos amando nosotros, con un amor limitado, un amor finito, un amor muy humano. En cambio, cuando amamos al otro como lo ama el Señor y como me ama el Señor, ese amor se extiende a grandes límites. Es decir, no hay límites para el amor porque amamos al otro como Dios lo ama. La pregunta es, ¿reconocemos en el otro la presencia del Señor? Antes de ir en contra de algún hermano, sabemos que ese hermano es un amado por Dios. Sin embargo, vea lo que nos dice el Señor. El gran mandamiento, y en eso se funda la ley, es amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. Debemos amar a Dios y amar a nuestro hermano. Que ojalá que nosotros los que estamos entregados al amor del Señor, no olvidemos que también tenemos que amar a nuestro hermano. Os doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Debemos amar a Dios y al otro debemos amarlo como Dios lo ama. Y Dios lo amó hasta el extremo que entregó su vida para que Él no se perdiera, sino que tuviera también vida y vida eterna. Pidámosle al Señor que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, nosotros podamos amar a Dios, amar al otro y amarnos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando queremos amar a Dios, descubrimos que estas relaciones están dañadas, están viciadas por algo que se llama el pecado. El pecado daña tres relaciones: la relación con Dios, la relación con el otro y la relación conmigo mismo. Y entonces el Señor nos manda a nosotros que para arreglar esa relación con Dios, lógicamente la iglesia, los sacramentos, pero ante todo la oración. Debemos ir a la oración. A través de la oración arreglamos la relación con Dios. Si estamos mal con Dios, vayamos a la oración. A través del ayuno, arreglo la relación conmigo mismo. Y a través de la limosna, de la ofrenda, arreglo la relación con el otro, con mi hermano. Pidámosle al Señor que hoy nosotros podamos ponernos en paz con Él, con los demás y con nosotros mismos, a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Yo los invito hoy a que amemos a Dios, amemos a los demás y nos aprendamos a amar a nosotros mismos. Y si estas tres relaciones están dañadas, vayamos a la oración, vayamos al ayuno y vayamos a la ofrenda. Hermanos, antes de despedir este programa con la bendición, les recuerdo solamente una cosita. Ya casi terminamos de llenar el segundo bus de esta gran peregrinación, así que me voy a centrar solamente en recordarles esto. He sido invitado el próximo año 2020 a una peregrinación a Europa y Tierra Santa. Va a ser del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Ya estamos llenando el segundo bus para poder llevar a estas personas a esta gran peregrinación. Si usted me quiere acompañar, tiene que tomar la decisión muy pronto, muy rápido, porque ya casi se cierran todos los cupos
disponibles para esta peregrinación. Queremos visitar Portugal, Francia, España, Italia, Bosnia y Herzegovina e el Estado de Israel. Si usted quiere acompañarme, llame ya a los números telefónicos. Área 708-351-8868 o área 773-344-4816. Caminemos con María para seguir a nuestro Señor. Así que acompáñeme. Ya habiéndole recordado esta peregrinación, vamos a prepararnos para recibir la santa y la verdadera bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.